de las empresas de seguros, que son los que tienen que asegurar las operaciones. Y después, digamos, una especie de comparativa en los criterios de selección de proveedores. Proveedores que tienen que ver con la clase de hoy, ¿no? No todo tipo de proveedores, sino los proveedores que tienen que ver con el transporte, con la logística y demás. Bueno, así que vamos. Acá tenemos lo que se llaman los loading and loading terms, ¿no? Ustedes muchas veces habrán visto los conocimientos de embarque o los contratos de transporte, estos términos de acá arriba, ¿no? Liner terms, hook to hook, FSL, FSL, que esto quiere decir full container loaded barra full container loaded. Bueno, significan todos exactamente lo mismo, aunque corresponden a distintas épocas, ¿eh? Esto va mutando, esto va variando, pero en realidad es la terminología de comercio exterior que busca nuevas formas para ser más abarcativa, más específica, ¿no? Pero básicamente significan lo mismo, ¿no? Es decir, los términos de carga y descarga lo que significan es que te van definiendo lo que está incluido en el valor de flete marítimo que vos estás pagando, ¿no es cierto? O que vos estás contratando. Básicamente, liner terms, hook to hook, o FSL, FSL, o house to house incluso, significa carga, transporte y descarga, ¿no es cierto? Eso es lo que vos pagás por un flete marítimo, ¿no? Hay muchas combinaciones. Uno dirá, bueno, pero esto más bien es obvio. No, no es tan obvio. El término liner terms, repito, es carga, transporte y descarga. Vamos a ver qué tipo de combinaciones existen también. Pero antes vamos a analizar el tema del famoso, querido THC, ¿no es cierto? Que varía de puerto en puerto, de región en región. A veces viene incluido en el valor de flete marítimo, a veces viene discriminado. El Terminal Handling Charge se compone de dos aspectos, ¿no es cierto? Uno es, digamos, lo que el operador portuario le cobra al armador por container movimentado, ya sea cargado o descargado, ¿no es cierto? Y después, el segundo es lo que el armador le cobra al exportador o al importador, ¿no? A veces cuando hay una figura en el medio, llámese un operador logístico, un freight forwarder o un intermediario, un trader, un broker y demás, a veces se cobra dos veces el mismo concepto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el THC viene incluido en el flete marítimo y aparte, digamos, le cobran más THC, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que estar atento a este tipo de picardías para no caer en la trampa de pagar dos veces, ¿no? Sobre todo en puertos en donde uno no tiene mucha habitualidad, ¿no? ¿Qué es eso? Una exportación a Filipinas o una importación de Indonesia, mueble de ratán, digo, cualquier cosa, ¿no? Entonces son por ahí tráficos no muy habituales. Cuando uno opera con Estados Unidos o con México o con países europeos, uno ya tiene cierta habitualidad, entonces ya conoce más o menos cómo son las cosas, pero con países no tan tradicionales hay que tener cuidado con esas actividades marítimas, ¿no? Que muchas veces por algún lado aparece doblemente ese THC y no estamos hablando de poca plata, porque para eso 300, 400, 500 dólares por container, ¿no? Entonces, cuidado con esto. Esto para poner un poquito de sal a la cosa, ¿no? Porque ¿de dónde viene, digamos, qué comprende el término THC, Terminal Handling Charge, ¿no? Bueno, en principio, ¿no es cierto? Este es el ingreso principal de las terminales portuarias para financiar los activos móviles y los activos fijos, ¿no? Los activos fijos, bueno, es toda la infra y supraestructura del puerto, ¿no es cierto? Es decir, los muelles o los sitios de atraque, los almacenes, ¿no es cierto? O depósitos fiscales o no fiscales, lo que sea, las vías de ferrocarril, las plazoletas de estiva, al aire libre, etcétera, etcétera. Y los activos móviles, bueno, son todos los bienes de uso que se utilizan para movimentar los contenedores, ¿no es cierto? Una vez que se descarga del buque, bueno, hay que moverlos en distintos sitios de la terminal, ¿no? Desde luego que el negocio, el core business de la terminal marítima es el cargador, ustedes, los exportadores y los importadores, principalmente. Después, por supuesto, que la terminal tiene un negocio con el armador, porque la terminal le cobra también por bajar y subir, por descargar y cargar contenedores a los armadores, más una estadía, ¿no es cierto?, del buque en puerto, en donde se proveen servicios, combustible, agua, electricidad, la estadía por metro de muelle y demás, pero es un ingreso menor. El verdadero ingreso en la terminal marítima son la carga y la descarga y los movimientos internos o servicios secundarios. Entonces,
Digamos, esto no es una crítica a las terminales marítimas, pero digamos, es el negocio de ellos y está bien, ¿no es cierto? Pero hay que tener cuidado con las terminales marítimas cuando uno planifica una operación de IMPO o de Expo, por el hecho que el negocio de ellos es crear movimientos, ¿no? Movimientos primarios que está dentro de la tarifa, pues después vienen los movimientos secundarios, más allá de los 5 días o 7 días, lo que tiene una terminal, el famoso segundo movimiento, después tercer movimiento, cuarto movimiento, o temas de consolidación, enchufe, electricidad en un container reefer, para marquetas refrigeradas. Es decir, todos los servicios adicionales y todos los movimientos adicionales que una terminal pueda generar, eso es ingreso neto para ellos. Y eso es lo que hay que evitar porque son muy caros, ¿no? ¿Cómo se evita esto? Bueno, con una correcta planificación, conjuntamente con tu despachante de aduana, ¿cierto? Tanto de Expo como de IMPO, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que la terminal es una estructura en inversión muy importante, ¿no? Y esa inversión, esta gente lo tiene que financiar de alguna manera, ¿no? Por eso es que ellos son tan ávidos en crear movimientos extras cuando a veces no correspondería, ¿no? Entonces, uno tiene que tener en cuenta eso en la cabeza. La terminal va a hacer todo lo posible para que caigas en un segundo movimiento, ¿no? O que por ahí vos compres servicios que no tenías pensado comprar, ¿no? Así que cuidado con esto. Bueno, esto es simplemente uno de los tantos puntos de conflicto que uno puede tener en una terminal, ¿no? Este es el proceso de transferencia de contenedores. Estas son las famosas RTG o RTG, ¿no? Que es Rubber Type Gantry Cranes. Fíjense que estas son las grúas, ¿no es cierto?, que movimentan contenedores y van distribuyendo una vez que son descargados en la plazoleta de transferencia o la plazoleta temporal, ¿no? Cerca del buque. Estas son las gantry cranes, que son las que operan en lo que se llama el Ship-Shore Interface, ¿no? Esta es la plazoleta de contenedores. Acá operan las gantry cranes, perdón, acá operan las RTGs, que son las que distribuyen los contenedores, para luego ubicar seguramente en una vía de ferrocarril que debe estar acá atrás, que no se ve en este caso. Y estas son las gantry cranes, que son las grúas, ¿no es cierto?, que operan en el Ship-Shore Interface, cuya productividad, ¿no?, estándar mundial es de entre 40 a 45 containers por hora, ¿no? Esa es la capacidad. Acá en Buenos Aires estamos en esos números, no tenemos problema. El problema es que tenemos muy poco comercio internacional, en todo caso. Pero digamos, una vez que llega el buque, esa productividad se cumple, no hay problema. Pero uno tiene que mirar siempre estos aspectos, ¿no? Cuán congestionada está, y esto parece estar bastante congestionado, ¿no es cierto?, a simple vista, ¿no? Uno tiene que mirar entonces lo que es el proceso de recepción, que es de buque a puerto, y el proceso de transferencia, que es de la zona de estiva temporal hacia el despacho, ¿no es cierto? Normalmente los puertos modernos, en las terminales modernas, vos acá tenés, repito, una vía de ferrocarril, entonces esos containers se trasladan y se van ubicando en las plataformas de ferrocarril. Si hay double stack, uno arriba de otro, mejor todavía, porque es más productividad. Y eso por ahí seguramente se transporta a un hub extraportuario a 10, 15, 20 kilómetros, ¿no es cierto?, en donde, bueno, después todos los importadores y exportadores acuden para poder retirar sus mercaderías o entregar las mercaderías como si el puerto fuera allí a 20 kilómetros, ¿no es cierto? Es como si el puerto se trasladara al inland, al territorio interno, para poder hacer la operación. ¿Esto qué beneficios tiene? Bueno, no tenés congestión de tránsito, hay mucho menos emisiones de CO2 en el aire, en la atmósfera, mucho menos siniestralidad, mucho más ágil, no tenés congestión, ¿no? Esa es la tendencia de los puertos modernos. Es decir, llevar todo a unos 10, 15, 20 o 30 kilómetros en un lugar donde todo el mundo puede acceder, ¿no?, de manera eficiente, y sin pérdida de tiempo. Esto es muy bueno para las industrias que operan con manufactura esbelta o just in time. ¿Por qué? Porque, bueno, porque las empresas que importan partes, piezas, materia prima, ¿no?, están permanentemente dependiendo de que llegue eso en tiempo y forma a la línea de manufactura para poder mantener la producción, ¿no? En la medida que vos ralentices eso, en la medida que vos le metas congestión, trámites, aduana, papeleo, esto, lo otro y aquello, esa materia prima no llega, ¿no es cierto?, a la línea de manufactura como tiene que llegar. Los productos terminan siendo manufacturados tarde, mal, con más costos, ¿no es cierto?, y se produce escasez en el mercado, ¿no?
como consecuencia de la escasez, ¿qué pasa? Sube el precio. Eso es lo que está pasando en Argentina. Buena parte, esto no está medido, pero buena parte del componente inflacionario son el cepo de las importaciones, ¿no es cierto? Es, digamos, todas las trabas que tenés vos como importador para pagar, para traer, para la CIMIC, esto, que el otro, después que los organismos federales de control, ¿no? Bueno, todo eso hace que te ralentice la importación y eso tiene impacto en el producto final, que cada vez es más escaso y cada vez es menos frecuente, con lo cual el precio tiende a subir. Así que la inflación no es solamente un tema monetario, también es este tema. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Europa? ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en el Asia Pacífico? ¿No? Al tener los puertos tanta congestión, hace que se ralentice el despacho de plaza y eso genera escasez. Y como consecuencia de la escasez vos tenés un aumento de precios. ¿Hasta qué punto la inflación es esto y no es lo monetario? Bueno, eso no está medido. Pero que es un componente, es un componente, no cabe duda. Bueno, vamos a los términos de carga y descarga. Entonces dijimos, line terms. Esto es, line terms quiere decir, recuerden, carga, transporte, descarga. Después tenés acá las combinaciones. Free in. Free in significa, perdón, tengo un poco la garganta tomada. Free in es libre a la carga, ¿no? Free in, libre a la carga. Esto significa que lo que vos estás pagando como flete marítimo es el transporte y la descarga. La operación de carga va por cuenta de la carga, es decir, por cuenta del shipper, por cuenta del cargador. Es decir, no está incluido en el flete que vos pagás. Por eso, en el conocimiento de embarque va a haber una cláusula que diga free in. Entonces, el flete que vos contratás con el armador es transporte y descarga. Free out es exactamente al revés. Es la descarga por cuenta de la carga, ¿no? Es decir, vos tenés la carga, el transporte, es el flete que vos pagás, y la descarga lo paga directamente el consignatario, el recibidor de la carga. Bueno, esto se hace para distintos tipos de carga, ¿no? Después tenés las dos combinaciones, free in and out. Free in and out. Esto quiere decir que la carga y la descarga va por cuenta del exportador y el importador, ¿no? Mientras que el armador lo que te provee simplemente es el transporte, ¿sí? Vamos a ver para qué sirve cada uno ahora. Bueno, liner in es otra forma de ver las cosas. El concepto de liner in quiere decir que la carga está inclusive o está incluida en el valor del flete marítimo. Por eso dice loading charges are inclusive of THC, Terminal Handling Charge. El liner out es lo mismo. Unloading charges are inclusive of THC. Es lo mismo, pero del otro lado. ¿No es cierto? Después tenés otro tipo de término que es el free and out storage, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? El loading, unloading, storage charges are on cargo's account, ¿no? Es decir, la carga, la descarga. Los cargos o los gastos de estiva son por cuenta de la carga, es decir, por cuenta del dueño de la mercadería, ya sea el exportador o el importador, ¿no? ¿Esto se hace cuándo? Esto se hace para mercaderías que, digamos, necesitan cierto expertise para su carga, descarga y para su estiva, ¿no? Esto también, el FIOST, este es un término más bien un poco antiguo, pero todavía se sigue utilizando en algunos puertos, que es Free in and out storage and trimming, ¿no? El trimming es el paliado. Esto es en las viejas épocas de las terminales donde se cargaban granos. Entonces, digamos, la carga y la descarga era por cuenta del exportador y del importador en otro extremo, ¿no es cierto? Y después el storage and trimming. Storage es la estiva y el paliado era cuando uno cargaba granos o mercaderías a granel que tenía que paliar. Hoy hay tecnología en donde vos tenés que, ¿no es cierto?, la máquina te va tirando, ¿no?, o la chupadora directamente te va tirando, ¿no es cierto?, el granel y lo va repartiendo en la bodega. Entonces se va llenando la bodega de manera pareja, ¿no? De todos modos, hay muchos puertos en África, West África, East África, Centroamérica, por ejemplo, o el Caribe, que todavía operan con estas cláusulas, ¿no? Entonces, todo depende del mercado en donde uno apunte. Esto es muy aplicable a todo lo que es frutas, ¿no? Mercaderías con cierto nivel de refrigeración. Entonces, free in and storage, liner out. Free in and storage, ¿qué quiere decir? Que esto es libre a la carga y estiva.
Entonces, el armador que te provee, cuando vos pagás su flete, te provee el transporte y la descarga, pero la carga y la estiba a bordo del buque va por cuenta del exportador. ¿Por qué esto es así? Esto es así porque, por ejemplo, los exportadores de cítricos o de frutas con carozo, o los exportadores de peras y manzanas y demás, siempre ponen esta cláusula porque, digamos, los tipos tienen cierto expertise, ¿no es cierto?, para, digamos, hacer la operativa de carga y la estiva a bordo en la bodega del buque, ¿no? Porque generalmente los exportadores chartean por viaje un buque, ¿no es cierto?, y quieren sacar el máximo de estiva posible, es decir, obtener la mejor estiva posible dentro de la bodega del buque, porque eso están pagando seguramente un flete por pallet, ¿no? 250, 270, 290 dólares por pallet, o lo que fuere, ¿no es cierto? Digamos, San Antonio Este, Livorno, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿quién tiene el expertise ese? Bueno, lo tiene el exportador de fruta. Entonces, esto es una cláusula que el armador acepta, por supuesto, y todo este tipo de cláusulas tiene efecto en el valor del flete marítimo, ¿no? Cuanto más cláusulas de carga y descarga vos metas en un contrato, menor va a ser el nivel de flete. Cuanto más te acerques a esa liner term, es decir, carga, transporte y descarga, mayor va a ser el nivel de flete, es lógico, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el tema de las bananas, que es, ya que entramos en el tema refrigerados brevemente, es una mercadería líder, ¿no es cierto? Vos tenés acá, por ejemplo, en el tema del proceso de la cosecha, tenés el proceso del lavado y el embalaje, ¿no es cierto? Y, para resumirlo casi groseramente, ¿no? Y tenés el proceso de la carga, ¿no? Bueno, este es el típico FISLO, ¿no? Free in and Stowage, y después liner out es la descarga en el puerto de descarga. Pero acá en el puerto de carga, esta operación la está haciendo directamente el exportador de bananas. Fíjense que acá hay una especie de jaula con con una serie de pallets y cajas, ¿no?, que van directamente a la bodega del buque. En la bodega del buque hay un forklift con un operador que agarra cada uno de estos pallets y los ubica de manera, digamos, lo más óptima posible dentro de la bodega. Si fuera el armador que hiciera esta operativa, y bueno, seguramente el armador no se va a preocupar demasiado por la optimización de la operación de estiva, ¿no es cierto? Entonces, por eso que esto queda en manos generalmente del exportador, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que mirar, digamos, para hacer simplemente un paneo rapidísimo del mercado global de mercaderías refrigeradas, en donde Argentina es un jugador? Digamos, todos los países del hemisferio sur somos jugadores, ¿no? Pero Argentina en particular tiene bastante fuerza en esto. No en bananas, pero digamos, las bananas nosotros importamos, pero debe ser de las pocas frutas que importamos, el resto exportamos de todo. Pero las bananas son las que marcan un poquito los niveles de oferta y de demanda de tonelaje en el mundo. ¿Por qué? Porque es un volumen tan grande que hay de bananas, ¿no es cierto? Y requiere, digamos, una eficiencia tan grande que la mayoría de los armadores que transportan mercaderías refrigeradas en buques especializados para el transporte de mercaderías reefer y contenedores reefers en el mundo, están pendientes de cómo viene cada año la temporada de bananas, ¿no? Y acá estamos hablando no solamente de Centroamérica y Sudamérica, típicamente Ecuador, Colombia, ¿no?, Centroamérica, Costa Rica, bueno, todos los países de Panamá, El Salvador, todos exportan bananas, ¿no es cierto? West África, ¿no es cierto? Y acá Indonesia y Filipinas son dos grandes jugadores. La banana es una fruta muy, muy delicada, ¿no es cierto? El tipo Cavendish, por ejemplo, ¿no?, es una banana que es sumamente delicada y a veces hay bajones muy importantes por temas de bromatología, por temas de calidad, y eso hace que haya un excedente de tonelaje libre en el mercado que va a salir a suplir, ¿qué cosa? Bueno, suplir las necesidades de estos países que están acá en círculos rojos, ¿no es cierto?, que son los que estamos pendientes, digamos, de la exportación de peras, manzanas, frutas, cítricos, ¿no?, en general, ¿no?, y que son valores o volúmenes muy grandes.
Argentina en este caso compite con quién? Bueno, compite con Chile, por supuesto, Uruguay, Brasil, Perú, por supuesto, pero también con Sudáfrica, también con Australia y también con Nueva Zelanda. Y todos tenemos la misma temporada, ¿no? Mes más, mes menos, mes antes, mes después, estamos todos compitiendo en la misma temporada y estamos todos expectantes de cómo es la temporada de bananas a nivel bromatológico, ¿no es cierto? Si hay mucha calidad y hay muchas salvaguardas, entonces uno dice, bueno, caramba, ¿no? Hay muchísimas bananas dando vuelta por el mundo, las exportaciones van subiendo, entonces el nivel de tonelaje disponible para otro tipo de frutas que pagan menos flete en términos relativos va a ser menor. Entonces eso va a hacer que todos nosotros, entre estos países, estemos compitiendo más fieramente por el transporte de mercadería refrigerada, ya sean buques específicos o ya sean en contenedores reefer. Para que ustedes tengan una idea, Argentina exporta, y que no es solo Argentina, pasa lo mismo en Chile, pasa lo mismo en Uruguay, pasa lo mismo en Perú. Argentina exporta, de 10 contenedores reefer que exporta, vuelve uno. Es decir, 10 containers reefer de exportación y vuelve uno de importación. ¿Qué significa esto? Que los armadores tienen que reposicionar 9 containers vacíos en el Río de la Plata, ¿no? Para abastecer la demanda que hay. ¿Eso qué significa? Que el exportador argentino de mercadería refrigerada, llámese fruta, llámese cítricos, peras, manzanas, carne, pescado, frutos de mar, lo que sea, orgánico o no orgánico, no importa, ese exportador está pagando ya el costo de reposicionamiento de ese equipo. Por eso que los fletes marítimos de equipos reefer son tan caros, ¿no? Esto es consecuencia de que Esto es consecuencia de que Argentina es un país aislado del mundo, ¿no es cierto? Esto es consecuencia de muchos años de vivir con lo nuestro, muchos años de estar aislado del mundo, de no integrarnos en bloques comerciales y demás. ¿Por qué? Porque si estuviésemos integrados en bloques comerciales, yo no digo que ese 10-1 fuese 10-10, pero seguramente estaría mucho más balanceado, ¿no es cierto? De 10 equipos reefer que mandamos, por ahí 5 vuelven con carga, ¿no? Para yo poder vender, tengo que comprar. Esa es la esencia de los bloques comerciales, ¿no? Eso el Mercosur no se da, porque el Mercosur está bastante deshilachado, desfigurado, y tal vez como unidad futura de negocios para con otros bloques comerciales puede ser muy interesante, muy potencial, pero quedó en el potencial, ¿no? Argentina es un país con enorme potencial, pero nos quedamos ¿no? En el anuncio nada más, ¿no? Pero nunca, o casi nunca efectivizamos ese enorme potencial que tenemos. Bueno, para eso hay que integrarse, hay que globalizarse, hay que abrirse, hay que competir. Pero en el tema simplemente para mencionar uno de los tantos segmentos del mundo del comercio exterior, el tema de los refrigerados, digamos, está liderado por las bananas y después las bananas es lo que nos deja entrever a nosotros, a los chilenos, los peruanos, los africanos, los australianos, los neozelandeses, qué es lo que hay en el mercado para salir a chartear, ¿no? Así que esto marca un poquito la interdependencia que existe en el comercio internacional, ¿no? Sigamos con esto, free in, liner out. O sea, libre a la carga y liner out. Liner, aquí liner terms, es carga, transporte, descarga. Liner out significa que el liner out, la descarga, va por cuenta del armador, ¿no es cierto? Mientras que el free in es por cuenta del cargador. Al revés, ¿no es cierto? Liner in, free out. O sea, liner in es carga por cuenta del armador y free out es descarga por cuenta del recibidor de la carga, que puede ser el consignatario o puede ser mismo el shipper, el cargador. Y ahí es donde empiezan a tallar las Incoterms. Veremos cómo, digamos, cada contrato juega con las Incoterms, ¿no? Porque yo puedo poner un liner in free out con una Incoterm que es de repente Delivery X Key, ¿no? DEQ, DEQ, ¿no? Delivery X Key. Entonces ahí el exportador tiene que pasar la borda de buque y entregarla en el muelle. Entonces acá el free out significa que, bueno, va a ser el propio exportador quien pague los gastos de descarga. Entonces fíjense que hay una relación bastante directa con el tipo de Incoterm, ¿no? Esto hay que tenerlo muy claro, ¿no? Bueno, algunas cláusulas, ¿para qué se usan? Ustedes se preguntarán. Bueno, acá tenemos una. Espérenme que estoy corriendo esto. Es el ejemplo de filo, free in, liner out, ¿no? ¿Por qué free in, liner out? Bueno,
Porque si vos charteas un buque parcialmente y que tenés que llevar estos yates, Argentina en un momento exportaba muchos yates, ¿no es cierto?, a Miami y a Barcelona, a las ferias internacionales para venderlas, ¿no? Entonces la etapa o el proceso de freeing, de cargarlo a bordo del buque, es un proceso, digamos, que está mucho más canchero, es el astillero mismo, ¿no?, el que construyó este velero. Entonces, generalmente estos veleros, ¿cómo se cargan? Bueno, se posan sobre un flat rack, ¿no es cierto? El flat rack es una plataforma, para los que no están en el tema contenedor, es una plataforma, es como si fuera la base, el piso de un contenedor, pero sin paredes y sin techo, la base nada más. Y después tiene los pilares, los extremos, ¿no? Entonces, sobre ese flat rack se suelda una cama, un cradle, y sobre esa cama va posado el yate, el velero o lo que fuere, y debidamente trincado. Entonces esa operación de freeing va por cuenta de la carga del astillero. El armador nunca se va a meter en un berenjenal de estos porque no lo conoce. Pero sí el liner out. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Acá lo que tiene que hacer es simplemente el proceso de descarga, ¿no? Poner unas lingas por debajo del casco y generalmente el yate va directamente sobre el agua, ¿no? No va ni siquiera un carretón en el puerto, sino que sobre la otra banda, contraria al sitio de atraque, se posa con las grúas del buque en el agua. Entonces esto no le genera demoras, al armador no le genera un inconveniente técnico o un riesgo operacional, ¿no? Fíjense que muchas veces son buques de proyecto con tremendas grúas, ¿no es cierto?, para mover este pedazo de bestia que está acá, ¿no? Tranquilamente este buque puede pesar 50 toneladas, ¿no? Este buque, quiero decir, este yate, ¿no? Entonces esto es un free out. Bueno, el transporte fluvial, por ejemplo, es free in and out, siempre, ¿no? En todo el mundo, acá también. Free in and out, es decir, la carga y la descarga va por cuenta de la carga o de quien sea responsable de la carga, ya sea el exportador o el importador. El fluvial lo único que provee es, digamos, la barcaza y el remolcador, es decir, el transporte, ¿no? ¿Por qué es esto? Y bueno, porque muchas veces los puertos no tienen los medios, los puertos son terminales privadas o están operadas por operadores que tienen mucha influencia o tienen mucha participación en una terminalcita fluvial. Entonces el armador lo que decide es hacer un free out, es decir, yo no me meto ni en la carga ni en la descarga, ¿no? Ya sea contenedores, ya sea equipos o mercaderías a granel, ¿no es cierto? Por supuesto que el armador fluvial lo que hace es, no te da todo el tiempo del mundo a vos, ¿no es cierto?, para cargar a piacere tuyo, no, en absoluto. El armador lo que te dice es, negocia contigo, por supuesto, lo que llama un lay time o tiempo de plancha, bueno, 24 horas, 48 horas, lo que fuere, pasado el tiempo, pasado dicha ventana del lay time o tiempo de plancha, bueno, el armador está, digamos, habilitado para cobrarte lo que llama un demurrage o un detention. Si vos, de repente, esas 48 horas pactadas, vos cargas porque estuviste, digamos, muy eficiente en tu operativo de carga o de descarga en la otra punta, 36 horas, bueno, la diferencia con 48, bueno, esas 12 horas, el armador te reconoce un premio que se llama dispatch, ¿no? Ese dispatch suele ser el 50% del detention o el demurrage, ¿no? No me pregunte por qué es el 50% y no el 100%, ¿no? Bueno, estas cosas son típicas del transporte marítimo y fluvial que viene de antaño y generalmente, digamos, así se establece porque la ley o el derecho comercial marítimo establece que quien corre con más riesgo en la operación o en la aventura marítima, así lo definen los abogados marítimos, es el armador, ¿no? Quien posiciona el buque, la barcaza, el remolcador o lo que fuere, el artefacto flotante en el puerto que el charteador está especificando. Entonces, digamos, eso requiere un esfuerzo operacional, requiere un riesgo, ¿no?, de navegación, el tiempo, el clima. Entonces, le dan ciertas ventajas siempre al armador. Entonces, recuerden, si vos te pasás, tenés que pagar el 100% del detention o del demurrage, vos exportador o importador. Si lográs un lay time menor al establecido con el armador, sos acreedor, por supuesto, un premio, pero es el 50% del detention. Eso se llama dispatch money. Bueno, esto, digamos, es mucho más complejo de lo que yo estoy contando y tiene muchísimos vericuetos. Pero bueno, yo voy tirando algunos temas que esto se desarrolla después, digamos, en mucho más profundidad, como ser estos, ¿no es cierto?
Estas son variables que siempre hay que observar, ¿no? Ya sea que yo esté trabajando en una cerealera, en una minera, ¿no es cierto? En una exportadora de alimentos, qué sé yo, digo cualquier cosa, un Arcor, una Serenísima, un Unilever, un Mondelez, ¿verdad? Eh, o un importador también, qué sé yo, del sector automotriz, ¿no es cierto? Ford Motor Argentina, Ford Motor Brasil, en fin, con grandes volúmenes de mercadería que va y viene, ¿no es cierto? A eso me refiero. Entonces, tenemos a nivel terminal portuaria indicadores primarios, que son estos, que no son ni más ni menos que KPIs, ¿no? Es decir, indicadores de performance, o Key Performance Indicators. Bueno, nosotros podemos tomar, por ejemplo, el tonelaje operado por sitio de atraque o por muelle. Esto obviamente no es para una pyme que exporta un container cada 4 meses o una pyme que importa un LSL de Europa cada mes y medio. Es decir, esto dicho con todo respeto, ¿no? En todo caso, esas operaciones tienen otro tipo de complejidad, ¿no es cierto? Y vos podés tomar otro tipo de medidas. Pero yo estoy hablando acá más que nada de otro tipo de operación, ¿no? Estos son algunos KPIs, ¿no? Los KPIs uno los puede diseñar como uno quiera, ¿no? Y en función de la operación de cada uno. Pero acá yo doy algunas ideas, ¿no? Toneladas movimentadas por metro de muelle. Esto es un lindo indicador, ¿no? Overkey throughput, ¿no es cierto? Es decir, el tonelaje operado total, ¿no? Es decir, no desglosado por metro de muelle, sino total. 20.000 toneladas, 30.000 toneladas, 40.000 toneladas. Overkey throughput per meter, es decir, el total por metro, ¿no? Acá tenés otro también interesante. Average ship length sobre average berth length, es decir, el promedio de la eslora del buque sobre el promedio de los sitios de atraque, o el sitio de atraque, ¿no? Esto si vos tenés exportaciones habituales y vos querés tener un indicador. Digamos, no puedes reformar lo que no medís, ¿verdad? Esto es típico digamos, de la parte industrial. Lo que no se mide no se puede reformar, no se puede mejorar. Entonces vos tenés que medir cada operación de manera continua. Si sube, si baja, analizarás cuáles son las variancias, ¿no? Lo mismo en la rotación del buque, ¿no es cierto? Ship turnaround time, ¿no? Tenés el tiempo total en puerto, el waiting time y el service time, ¿no? Entonces, ¿cómo se conjugan estas tres variables? Bueno, el tiempo total en puerto es desde el momento en que el buque llega al antepuerto, ¿no es cierto? El waiting time es el tiempo que transcurre desde que el buque le dan la asignación, dirigite al muelle 17, ¿no? Hasta que toma el remolque, que el buque lo remolcan, que va hasta el sitio de atraque, que toma amarras, ¿no? Que cumple con todas las formalidades sanitarias, de aduana, de seguridad, etcétera, etcétera. Y el service time es el tiempo neto de carga o de descarga, ¿no es cierto? Entonces, estas son variables. ¿A quién le sirve esto? Le sirve obviamente al operador portuario, número uno. Número dos, ¿a quién le sirve? A quien chartea un buque, ¿no es cierto? Porque lo que vos estás buscando es básicamente la máxima productividad posible, ¿no? Entonces, cuanto más largo sea tu tiempo total en puerto, peor te va a salir la operación, o peor te van a dar estos KPIs, ¿no? Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bird occupancy. Esto es la tasa de ocupación de un muelle. Vos tenés la tasa de ocupación bruta, ¿no? Y la tasa de ocupación neta. ¿La bruta cuál es? Bueno, el tiempo total desde que el buque dice que está listo para proceder al sitio de atraque hasta que se retira del puerto. O sea, zarpa, larga amarras, pero cuando ya pasa el rompeolas de la terminal portuaria, ¿no? Porque acá hay una diferencia muy importante con el transporte aéreo, por ejemplo, ¿no? Cuando un buque zarpa, larga amarras y zarpa, no es que a los 2 minutos viene otro buque y atraca. No, hay un buque que está esperando seguramente en el antepuerto o en las afueras, fondeado, donde fuere, ¿no? Entonces por ahí son 5 o 6 horas hasta que ese buque entra y toma esa posición que quedó libre, ¿no? Entonces esto, digamos, te baja muchísimo la tasa de ocupación de sitio de atraque para el operador portuario y también, digamos, te alarga muchísimo la tasa de ocupación bruta. La tasa de ocupación bruta, repito, es desde el momento en que el buque le dan la orden para continuar hacia el sitio de atraque hasta que
pasa el rompeolas cuando zarpa. La tasa de ocupación neta es justamente el tiempo neto de carga y descarga, o carga o descarga, ¿no es cierto? Todo lo que viene antes y lo que viene después, que son formalidades aduaneras, formalidades sanitarias, formalidades de prefectura, que Cedronar, que todas las agencias, que esto, que los certificados de casco, máquinas, seguros, son todas formalidades que hasta que no estén cumplimentadas no se pueden abrir las bodegas y empezar a cargar. Entonces, cuanto más ineficientes sean las dos puntas, ¿no es cierto?, peor te va a dar ese KPI. Cuanto más eficientes sean las dos puntas, ¿no es cierto?, entonces la tasa de ocupación bruta va a bajar. Y la tasa de ocupación neta, vos lo que tenés que mirar son los ritmos de carga y descarga. Bueno, esto es muy importante para todos aquellos que charteen buques, ¿no es cierto? Por supuesto que el operador portuario también lo está mirando con atención porque es su negocio, ¿no? Bueno, después, productividad de carga y descarga, ¿no? Acá tenés algunas ideas, por ejemplo, toneladas por hora de buque en muelle, ¿no? Esto, digamos, te va a variar de puerto en puerto, lógicamente, o de terminal en terminal, o de país en país, ¿sí? Toneladas por buque hora en puerto. Esto es en el muelle y esto es en puerto. ¿Qué significa en muelle y en puerto? Bueno, esto hace a la tasa de ocupación bruta y esto hace a la tasa de ocupación neta, ¿no? Tiene relación con lo anterior. Por ejemplo, el número promedio de manos de estiva empleadas por buque por turno, ¿no? Turnos de 6 horas, turnos de 8 horas, lo que fuere, ¿no? Esto sobre todo en puertos que no están automatizados o no están mecanizados, ¿no? En puertos de África, puertos de sudeste asiático, en algunos puertos de China, por supuesto en el Caribe, en Centroamérica. Bueno, todavía tenés este tipo de carga y descarga semi-manual, ¿no? Bueno, toneladas por mano hora, ¿no? Containers cargados o descargados por hora, ¿no? Esto también es muy importante, ¿no? Dijimos que 40 contenedores por hora es un buen número a nivel internacional. Bueno, fíjense, ¿no? Indicadores de ineficiencia portuaria. Hoy es un centro de costos, un centro de ineficiencias total. Yo ahora en unos minutos les voy a pasar un pequeño video de cómo está la situación mundial en términos de puertos, ¿no? Porque, digamos, hoy 2021 ha habido un rebote fenomenal con la tremenda contracción económica que hemos vivido a nivel mundial el año pasado, 2020, ¿no? Y acá también viene un aviso, si ustedes quieren, ¿no? Ante una caída brutal siempre hay un rebote brutal. El año siguiente, es decir, el año 3, en este caso va a ser el 2022, va a haber una caída sustancial, pero menos que proporcional a la caída del 2020, ¿no? Y el segundo año par, o sea, el año 4, ¿no? Va a haber otro rebote hacia arriba, una recuperación, pero menos que proporcional al 2021. Esto se suele dar en todos los ámbitos, ¿no? Y esto es muy bueno, ¿no? Poder avisorarlo para tomar posiciones. ¿Vale? Si yo veo que esto se va cumpliendo, bueno, yo puedo empezar a, digamos, en el momento de alza, solamente operar el mercado spot, ¿no es cierto? Y capear la tormenta. Pero cuando viene para abajo, ahí tomar posiciones y cerrar contratos por 6 meses, por un año, ¿no? Porque el año siguiente va a haber otro rebote. Bueno, esto pasa todo el tiempo, ¿no? Hay que observar las tendencias y tomar medidas con buen timing, digamos, ¿no? Bueno, fíjense, ¿quién debe observar estas variables? Bueno, todos los que tienen que ver con el negocio portuario, por supuesto, es decir, los armadores, los operadores portuarios, pero también los cargadores, ¿no es cierto? Porque vos vas a elegir una terminal portuaria en función de su eficiencia, no solo de su ubicación, ¿no? Acá en Argentina, digamos, no tenemos demasiados puertos para elegir, ¿no? Pero cuando vos por ahí tenés que seleccionar un proveedor, o cuando haces una compra ex-works en Estados Unidos, ¿no? O en algún lugar de Europa, digamos, las distancias entre puerto y puerto no influyen demasiado en el costo, ¿no? Entonces vos lo que tenés que elegir es el puerto que sea más eficiente para tu mercadería, para tu operación, ¿no? Hay ínfimas diferencias por más que las distancias sean mayores, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, que, en fin, una mercadería del sur de Francia se embarca por Le Havre, o una mercadería en Italia se embarca, en el norte de Italia se embarca por Hamburgo, porque me conviene por Génova, o al revés,
una mercadería que está en Polonia, me conviene bajarla hasta Puerto Livorno, ¿no? Y vos decís, pero ¿cómo? Si ahí está Génova hasta Bremen. Bueno, pero todo depende de, digamos, los indicadores portuarios que vos puedas avisorar, ¿no? Bueno, la ineficiencia portuaria tiene que ver con los sitios de atraque, los muelles, ¿no? Entonces, tenés que ver la cantidad de muelles, la productividad en cada uno de ellos y el número de muelles, como dijimos recién. La cantidad de bienes, bienes de uso, ¿no es cierto? Los RTGs, los forklifts, ¿no? Es decir, todas las grúas que vos tenés, ¿no? en una terminal portuaria las tenés que evaluar y a ver si tienen mantenimiento preventivo, a ver si están todas operativas, ¿no? Qué nivel de congestión tenés y demás. Los sistemas de transferencia, recuerden, en una terminal tenés el sistema de recepción, que es de buque a muelle, y el sistema de transferencia, que es de muelle al mercado, ¿no? O lo que se llama el despacho a plaza. Muchas veces no coinciden, ¿no? Y esto es como una planta industrial con distintos procesos que no combinan los tiempos, ¿no? Si uno en una planta industrial tiene 5 procesos, y tenés un proceso de 1 hora, un segundo proceso de 40 minutos, el tercer proceso de 1 hora y media, el cuarto de 20 minutos, y así sucesivamente tenés, obviamente, una especie de serrucho, ¿no? Tenés picos y tenés valles. No hace falta ser un genio para darse cuenta que en esa planta industrial vas a tener un montón de ineficiencias y improductividades. Bueno, lo mismo pasa a nivel internacional, ¿no? Vos tenés que tratar de elegir una terminal portuaria que la operativa de recepción y de transferencia estén alineados. Si vos tenés 40 contenedores por hora que se descargan, tenés que buscar esa terminal que más o menos evacúe, despache 40 containers por hora hacia el sitio de, extraportuario de dicha terminal. Ese concepto de sitio extraportuario, ¿no es cierto?, que se transportan los contenedores en ferrocarril hasta un sitio 20 o 30 kilómetros alejado de la zona urbana, no es muy común en América Latina, pero es súper común en el resto del mundo, por lo menos en el hemisferio norte, ¿no? Así es en Chile, por ejemplo, ¿no? San Antonio, Valparaíso, van hasta la CEAL, que es esa zona de logística, ¿no es cierto?, extraportuaria, que son 12, 15 kilómetros, no recuerdo bien, pero digamos, esos 2 puertos abastecen esa CEAL, y en esa CEAL que, bueno, van todos los exportadores, depositan sus mercaderías, y van todos los importadores y retiran sus mercaderías, que fueron descargadas oportunamente en San Antonio y Valparaíso. Nadie va a los puertos a retirar su mercadería, ¿no? Es un concepto, digamos, que hace a la eficiencia. Bueno, uno tiene que tratar de elegir esas terminales, ¿no? Bueno, temas de, por supuesto, sindicales, de labor, ¿no es cierto? La productividad por mano, el número de manos, stacking areas facilities, ¿no es cierto? Es decir, uno, si, digamos, simplemente con observación directa uno se puede dar cuenta si un puerto está congestionado o no. Si tiene facilidades para hacer un stacking de equipos vacíos, ¿no? ¿Cuántos para arriba? 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, va a depender de la ubicación geográfica. En el Caribe, de repente, bueno, puedes tener muchos contenedores estaqueados hacia arriba porque cada tanto viene un viento y los tira todos, ¿no? En lugares donde hay menos viento, por ahí podés estaquear 5 o 6 contenedores para arriba y no pasa nada. Bueno, eso también influye si vos tenés una operativa, digamos, más bien importante, ¿no? También hay que mirar este tema, ¿no? Si vos sos, qué sé yo, sos Ford Argentina y importás 400 contenedores por semana, ¿no? Entonces vos, o sos un Unilever con gran volumen de exportación, un Arcor que exporta a 120 países, la Serenísima con las exportaciones a Brasil, ¿no? Por ejemplo. Por poner unos ejemplos, ¿no?, que me vienen ahora a la cabeza. Vos tenés, esto es lo que tenés que mirar, ¿no es cierto? Si esta es tu volumen de operación, y esta es la mirada del operador portuario, ¿no es cierto? Pero vos también lo tenés que mirar esto. Si vos tenés la capacidad de muelle o del sitio de atraque, son 300 boxes por hora, y vos necesitas 350. Bueno, tenés un yard capacity de 400 boxes por hora, tenés un gate capacity de 250, tenés un labor capacity de 325 y tenés un equipment capacity de 250, ¿no? Bueno, acá, digamos, acá tenés realmente, digamos, problemas, ¿no? Tenés limitaciones, básicamente, y esto va a redundar en un servicio, bueno, ralentizado, ¿no? Con extra costos, con movimientos, segundos movimientos, terceros movimientos dentro de la terminal, que es todo lo que un exportador, un importador debe absolutamente evitar desde todo punto de vista, ¿no? Y entonces, acá hago la pregunta, ¿no? ¿Qué está sucediendo desde este punto de vista en todas estas regiones, ¿no?
Bueno, ustedes saben que como consecuencia de la vacunación y mayor confianza del consumidor en el Asia-Pacífico, en Europa, en Norteamérica, bueno, ha habido hoy día un repunte enorme de la demanda. Tal es así que hay muchísimo más demanda que oferta en términos de transporte marítimo, ¿no? Cuando toda la vida fue al revés, siempre hubo mayor oferta que demanda, ¿no? Hoy los valores de flete marítimo se han sextuplicado o por 7 o por 8 o por 9 incluso, ¿no? Lo que se llama el Shanghai Container Freight Index o el China Container Freight Index, pero se fue por las nubes, ¿no? Tal es allí que los armadores están charteando buques multipropósito para evacuar contenedores que están apilados en los puertos de China para poder abastecer a Europa y Estados Unidos, y lo mismo en Europa hacia China, y lo mismo en Estados Unidos hacia el Pacífico, ¿no? Bueno, ¿hay formas de escapar a esto? Sí, claro que hay formas, viéndolo de antemano. Obviamente que nadie puede avisorar una pandemia, ¿no? Pero digamos, hay una curva de aprendizaje. Dicen lo que saben que esto es recién el comienzo, lo que viene, ¿no es cierto? Es decir, ahora se viene la Delta, después la Epsilon, la Mu, qué sé yo. Esto, digamos, entonces desde el punto de vista de abastecimiento, uno tiene que aprender de esta experiencia y empezar a pronosticar de acá en más, ¿no? Ahora se va a empezar a mesetar esto, 2022, 2023, ¿no? Pero acá el 2022, 2023 puede venir otra mutación, otra variante, ¿no es cierto?, del COVID, que repito, no lo digo yo, dicen lo que saben, que se viene, que no se anuncia con bombos y platillos porque se viene. No acá, en el mundo, acá también, por supuesto, pero acá llega todo tarde. Bueno, esto también, ¿no? Fíjense, espérenme que voy a correr acá una cosita. Bueno, esto es lo que yo les decía, ¿no? ¿En qué me influye operar por medio de una terminal extraportuaria, ¿no? El ejemplo de San Antonio y Valparaíso o el ejemplo de Vancouver, que Vancouver es lo mismo. Vancouver es una terminal enorme, tiene varias terminales, ¿no? Y lo que tiene, digamos, interesante Vancouver es que vos podés entrar a los Estados Unidos con tu exportación y hacer un DAP, por ejemplo, ¿no? Puedes hacer un delivery at place, ¿no? ¿Y el place cuál es? Y bueno, un depósito, un warehouse que tu comprador te nomine cerca de su planta o mismo en su planta, ¿no es cierto? Para eso vos tenés que conocer las opciones de inland transportation que tenés within US, ¿no? Dentro de los Estados Unidos. Hay toda una parafernalia de regulación, pero que si uno las conoce, con un buen operador logístico lo puede llegar a descifrar, ¿no? Y eso te puede dar a vos una ventaja competitiva importante. Entonces, todos estos aspectos que no son ni más ni menos que improductividades que están pasando hoy en los puertos de la costa oeste de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Tiempos inútiles, digamos, o tiempos muertos, ¿no es cierto? Limitaciones con la altura del stacking de los contenedores, ¿no? Limitaciones con el lugar de almacenamiento de contenedores, limitaciones con los slots que existen en los puertos para ubicar contenedores. Es decir, ¿por qué? Porque hay mucho más demanda que oferta por este repunte. Bueno, todo esto vos lo podés evitar, ¿no es cierto? Entrando por el puerto de Vancouver o entrando al puerto de Prince Rupert, que está más arriba todavía de Vancouver. ¿Por qué? Porque los canadienses aprovechan esta situación y, digamos, con el ferrocarril y esa extensa red ferroviaria que los tipos tienen a través de Canadian Pacific o Canadian National, o sea, CN Railways y CP Rails, recorren todo Canadá y en un momento determinado bajan hacia Estados Unidos y reparten la carga de importación de Estados Unidos. Es más, te toman carga de exportación de Estados Unidos al mundo porque hoy los puertos están totalmente abarrotados, ¿no? Entonces, hay que mirar con atención ese tema. Bueno, los factores que hacen a la productividad, ¿no? Algunos KPIs. Bueno, así como teníamos el turnaround time de los buques, tenés el turnaround time también de los camiones, ¿no es cierto? Gross y net, bruto y neto, ¿no es cierto? El bruto es el momento que sale de la planta del exportador hasta que, bueno, ese camión libera su mercadería para ser exportada, ¿no? En la terminal. Bueno, en el interín tenés aspectos que hacen a la parte bruta del factor y la parte neta, ¿cierto? Entonces eso se mide también. Bueno,
la capacidad de los sistemas, sus sistemas de la terminal, los equipos, procesos, esto que tiene que ver con la data, ¿no? Y hoy, digamos, esto que está muy en boga, ¿no es cierto? El puerto inteligente, Smart Port, que acá en Sudamérica todavía no ha llegado, pero en Asia-Pacífico ya hay puertos que están casi totalmente automatizados. Hay puertos terminales que vos vas y no ves un tipo caminando por el muelle, ¿no? Y está todo absolutamente automatizado, y atrás, a lo lejos, en cabinas, hay un montón de tipos trabajando como si fueran joysticks y manejando todo a distancia, ¿no? A nivel digital. Incluso los buques atracan en puerto, por el canal de acceso, atracan al muelle y zarpan, lo que se llama e-shipping, ¿no? Es decir, totalmente de manera digital, ni siquiera con un práctico a bordo, ¿no? Eh, Así que este es un tema también. Y después el tema del EcoPort. EcoPort es otro tema también que tiene que ver con la certificación. La certificación de los puertos que utilizan energías renovables para todas sus necesidades energéticas, ¿no? Para aquellos exportadores de Argentina que estén en el rubro orgánico, y que son unos cuantos. Argentina es el segundo país después de Australia del mundo con mayor cantidad de tierras cultivadas en productos orgánicos. Bueno, van a buscar que toda la cadena de valor esté en la misma página que ellos, ¿no es cierto? Es decir, el EcoPort es un puerto sustentable, van a buscar un armón marítimo que también opere con combustible sustentable, y así sucesivamente, ¿no? Este es otro tema. Bueno, causas, rapidito, porque nos estamos quedando sin tiempo. Causas, ¿no es cierto?, la congestión. Crecimiento de demanda es lo que pasa hoy. Nuevas líneas marítimas, tendencias hacia buques más grandes para mayores economías de escala, mayores frecuencias. Hace un tiempo, no hace mucho, era un buque cada 15, después un buque cada 10, hoy es un buque por semana o un buque cada 5 días, ¿no es cierto? Y después congestión secundaria. Congestión secundaria es los contenedores de los armadores que andan dando vueltas por el mundo, ¿no es cierto? Que a veces, bueno, no tienen el turnaround time necesario, y eso se llama congestión secundaria. Entonces, por ahí, un contenedor que se descarga hoy de este buque, y se supone que lo toma el buque que viene la semana siguiente, no lo toma el que viene 15 días después. Bueno, eso se llama congestión secundaria, ¿no? Factores externos, bueno, el clima, las huelgas, lockouts, por supuesto, y factores relacionados que pueden ser el transporte terrestre, ¿no es cierto? Es decir, la congestión, las rutas malas, que llueve y se inunda, que viene una tormenta y se cayó el sistema, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Buques inadecuados, es decir, buques refrigerados que operan en terminales de contenedores, o buques para proyectos, o lo que se llama multipropósito, que operan en terminales de granos, ¿no? Descargar, sí, pueden descargar, pero digamos con una velocidad muy mala, con una productividad muy baja, ¿no? Bueno, regulaciones portuarias y demás. Estas son las típicas consecuencias, causas de la congestión, ¿no? Y si hablamos de consecuencias, ¿en qué me pega esto? ¿Cómo me impacta? Bueno, una demora en puerto. Puede ser en el muelle, puede ser antes del muelle, ¿no es cierto? Antes del muelle, ¿por qué? Y bueno, porque por ahí no hay remolcadores, ¿no? Porque hay congestión, ¿no? Porque hay muy mala productividad en los sitios de operación, hay bajos ritmos de carga y descarga, entonces todo se ralentiza, ¿sí? Delay in round trip, ¿no es cierto? Es decir, container imbalancing. Bueno, esto también es muy importante, ¿no? Ustedes saben que esto cambia de época en época, ¿no? Digamos, cada país hay que analizarlo. Para Argentina, por ejemplo, es un país que exporta mercaderías que pesan más de lo que miden, e importa mercaderías que miden más de lo que pesan. ¿Esto qué quiere decir en castellano? Que exporta más contenedores de 20 pies de los que importa, e importa más contenedores de 40 pies de lo que exporta. Entonces esto te genera un desbalance, lo llaman container imbalance, ¿no? Es decir, faltan contenedores de 20 pies y sobran contenedores de 40 pies, dicho en buen romance, ¿no? Hay escasez de contenedores de 20 pies que hay que posicionar de otros mercados, con lo cual esto es un extra costo, y hay un exceso de contenedores de 40 pies que hay que evacuar, ¿no es cierto?, a mercados donde tengan demanda. Esto implica también un extra costo para aquellos que operan en 40 pies, ¿no? Los importadores que traen contenedores de 40 pies están pagando por su flete, pero también están pagando la evacuación de ese vacío, ¿no? Esto es otra de las consecuencias de estar aislados del mundo, de no estar balanceados con el mundo. Bueno, incremento en las tarifas de flete, por supuesto, ¿no?
debido a buques con tecnología más vieja, con, digamos, mercados que tienen un TAT, un turnaround time, una rotación más lenta, más ralentizada, ¿no? Los armadores se cubren y suben el nivel de fletes para cubrir esas ineficiencias, improductividades, ¿no? Congestion surcharges, ¿no? Por supuesto, recargos por congestión, ¿no? Bueno, y la macroeconomía, lo que dijimos recién, ¿no es cierto? Es decir, ante la escasez de materia prima para yo manufacturar un producto final, el industrial, ¿qué es lo que hace? Y bueno, en su mercado imperfecto Argentina traslada esa improductividad al precio final. Y eso es componente de la inflación también, ¿no? Entre otras tantas cosas. Esto es natural, esto pasa en todo el mundo, no solo pasa acá, está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos. Bueno, temas de productividad, fíjense, en una terminal, ¿no? Esto es un twin lift, acá se levantan 2 contenedores de 20 pies de un saque. Este es el quad lift, 4 contenedores de 20 pies en un saque. Esto es un tandem lift, ¿no? 2 contenedores de 40 pies, que es similar a esto, también de un saque, de un tiro, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que acá duplicamos la productividad, la cuadruplicamos? No, por supuesto que no, porque no tiene la misma velocidad y el mismo timing. Pero sí va mejorando en términos relativos, menos que proporcionalmente, pero va mejorando la productividad, ¿no? Entonces, si uno puede, si uno, digamos, es un gran importador o un gran exportador, uno podría tratar de elegir terminales que tengan este tipo de operación, ¿no? Bueno, para bajar costos, ¿no? ¿Qué es lo que mira un armador? Básicamente, la estructura física, ¿no? Es decir, la infraestructura y la supra. La infra son los muelles, canal de acceso, balizamiento, rompeolas, y la supraestructura es todo lo que está arriba de los muelles, es decir, los depósitos fiscales nacionales, ¿no? Las naves, todo eso. El expertise operacional, ¿no? Para operar grúas, equipos y demás. En lo que hace a la transferencia de la organización, los depósitos, ¿no es cierto? La rotación de equipos, ¿no? En un puerto. Y esto tiene que ver con el dinamismo de la economía, ¿no es cierto? Es decir, en una economía, en este caso la nuestra, lamentablemente en recesión, y esto que hace que el TAT de los equipos y el despacho a plaza sea muy largo, ¿no? Un armador que descarga un container en Buenos Aires sabe que ese container no va a estar listo, disponible para el buque siguiente, sino para 2 o 3 buques más tarde. Entonces, el armador, ¿qué hace? Es sencillo. Se cubre con un mayor nivel de flete, ¿no es cierto? Porque cada container es un pedacito de bodega que anda dando vueltas por el mundo, ¿no? Entonces, el armador lo que quiere es recuperar ese container lo más rápido posible para, digamos, hacer de su giro de negocio algo más sustentable, algo más sólido. Bueno, y todos estos aspectos, ¿no es cierto? Mercado primario, mercado secundario es para un armador, que es Córdoba, San Luis, Mendoza, ¿no? Es decir, mercados que el armador ataca, ¿no es cierto? O desarrolla posicionando contenedores, pero están lejos de la zona de influencia del puerto en el cual recalan sus buques. Eso se llama mercado secundario, ¿no? Bueno, y la estructura de costos que depende del uso de muelles, THC y demás, ¿no? Bueno, todo esto tiende a incrementar costos en Argentina, repito, porque es una economía en recesión, porque la productividad no está, digamos, en el centro de la escena, porque tenés agencias federales, tenés aduanas, tenés trámites, tenés poca digitalización de todo, ¿no? ¿Cuántos trámites hay que hacer para importar o para exportar? ¿No es cierto? Muchísimos, ¿no? Bueno, eso le quita transparencia, le quita velocidad, le quita productividad a todo el sistema, ¿no? Bueno, y ahora sí, les voy a pasar un videito, pero primero les explico esto, ¿no? Esto es como ejemplo, ¿no? Esto creo que es, a ver, no llego a leer el título acá, pero creo que es en Europa, ¿no? Sí, Performance Puertos, Unión Europea, 2017, ventana 8 horas, ¿no? Como ejemplo, nada más. Esto es antes COVID, pre-COVID, obviamente, ¿no? Bueno, así es como leen los operadores portuarios, pero así es como uno tiene que leer también desde el punto de vista de la demanda de la carga, cuando uno tiene que seleccionar una operación masiva, en qué puerto yo opero, ¿no? Entonces, si este es mi segmento, elijo uno, ¿no? Bueno, buques containeros, yo
veo que, por ejemplo, el 29% de los buques, arrival y departure, ¿no? Es decir, la ETA del buque, cuando arriban a puerto, el 29% on time, y el 30% zarpan on time, ¿no? Antes llegan ¿qué dice acá? El 31%, ¿no? Y antes el 15%. Antes es tan dañino como después, ¿no es cierto? Porque antes, ¿qué significa? Que va a tener que estar esperando muelle, ¿no? Y eso hace que la tasa de ocupación bruta tienda a extenderse. Ya sea que yo soy un gran operador, ¿no es cierto?, de expo, de import, ya sea que yo charteo ese buque, ¿no es cierto?, porque estoy exportando peras, manzanas, estoy exportando cítricos, carne, pescado, qué sé yo. Estoy exportando soja, ¿no? Cebada, aceites vegetales, lo que fuere, ¿no? Tubos sin costura, qué sé yo, lo que sea. Bueno, que llegue temprano también me perjudica, ¿no? Entonces, todas estas cosas requieren una planificación logística, ¿no es cierto? También me perjudica que zarpe tarde, ¿no es cierto? Que zarpe tarde es consecuencia de que, bueno, algo pasó, ¿no es cierto?, en el proceso de carga y descarga. Bueno, esas cosas hay que evaluarlas. Ahora, a ver si logro hacer andar. Yo creo que tengo un videito acá que les quiero pasar, que explica exactamente lo que pasa en el mundo a nivel congestión y demás. Vamos a hacer un stop share acá. Y vamos a ver si puedo meter esto. Acá está. Vamos a poner el sonido. Son 5 minutos, pero creo que está muy bueno. Lo explico. Incluso esta señora que habla acá tiene cara de susto, ¿no? Y no es para menos. ¿Ven la imagen esta? Sí, la vemos. Sí. Se ve, bueno, perfecto, ahí vamos. Estamos viviendo una de las mayores crisis del transporte marítimo de la historia. Varios factores se han juntado para crear una tormenta perfecta en el comercio mundial que ha provocado escasez de algunos productos y un incremento de precios. En este video explicamos en qué consiste y qué le está haciendo a tu bolsillo la ya bautizada crisis de los contenedores. Le pusieron ese nombre porque uno de los factores principales que desencadenaron esta crisis es precisamente la escasez de contenedores, lo que se traduce en poco espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente y precios de fletes disparados. Hay exportadores que están semanas esperando por contenedores disponibles para transportar su carga y esto ha hecho subir los precios, llegando a costar casi el doble de lo habitual, según reporta el experto en economía marítima de la Universidad de Plymouth, Stavros Karamperidis. Aunque suene un poco contradictorio, no se trata de que no existan físicamente estos contenedores, sino que no están donde tienen que estar. Pues llegaron barcos con cientos de miles de contenedores con mercancías hasta puertos de América y Europa y debido a las restricciones de la pandemia no pudieron volver a cargar los contenedores con nuevos productos para llevarlos de regreso a Asia, por lo que muchos contenedores están ahora amontonados en algunos de esos puertos en Europa y América. El segundo factor que ha contribuido a esta crisis de transporte tiene que ver con interrupciones en la fluidez del tráfico marítimo. Por un lado, la temporada de tifones llevó a varios puertos chinos a cancelar sus operaciones. Y por otro, está el cierre temporal de algunos puertos en China por medidas para controlar la pandemia. Hay que tener en cuenta que China tiene 8 de los 10 puertos más activos del mundo, que ahora mismo están funcionando a una capacidad muy inferior a del COVID. Como el mercado tiene una dinámica de reacción en cadena, esto ha generado una congestión de barcos que esperan en largas filas para desembarcar su mercancía. Y eso ha creado cuellos de botella en los mayores puertos internacionales, como que mide el tráfico marítimo en tiempo real y resalta en rojo las zonas congestionadas. El tráfico también ha aumentado porque los importadores más grandes, que se resisten a este incremento de precio del flete de las compañías navieras, están alquilando barcos para transportar su mercancía y esto se traduce en Bueno, creo que se está... Se paró.
Ahí va. En un mayor número de barcos en tránsito. Pero para algunos expertos en mercado marítimo que consultamos en BBC Mundo, esta sería solo la punta del iceberg de esta crisis. No solo se trata de la escasez de contenedores o del tráfico excesivo, sino que hay un tercer factor. Hay empresas chinas que están fabricando menos, según destaca Carlos Restaino, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Empresas de Juguetes. Esto por las estrictas medidas que ha impuesto China para evitar nuevas olas del virus. Así, cuando se detecta un brote en algún lugar, la producción se hace más lenta, lo que provoca un retraso en la entrega de mercancía. Y lo mismo ha ocurrido en países que son grandes productores como India, Vietnam o Bangladesh. Como efecto dominó, cada vez que se cierra una fábrica o un puerto, el producto no puede ser importado y algún consumidor, como tú o como yo, quedamos sin ese producto. La pregunta es, ¿qué le está haciendo todo esto a tu bolsillo? Bueno, la primera repercusión es que se ha disparado el precio del transporte de mercancía o fletes y con ello han subido los precios de los productos. Y es que ese aumento ha sido drástico. Para ponerlo en cifras, en septiembre de 2020 un flete de China a Estados Unidos costaba unos $4.000. Un año después cuesta más de $20.000. En un año el precio se ha más que cuadruplicado. Aún mayor es el aumento del precio del flete de China al norte de Europa, que pasó de más de $2.000 a más de $14.000, es decir, casi 7 veces más. En América Latina la situación varía según cada país y los precios cambian sustancialmente cuando se trata de una empresa pequeña con poco poder de negociación o un gigante que consigue tarifas por volumen. Por ejemplo, el costo del flete de un contenedor entre Shanghái y América del Sur antes de la pandemia era de unos $2.000 en promedio. Ahora cuesta más de $7.000. Esto según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Y un dato clave, alrededor del 80% de los bienes que consumimos en el mundo se transportan por vía marítima. Así que estamos hablando de que hay una afectación en una parte considerable de los productos que consumimos de manera cotidiana. Y como le dijo el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Willy Shih, a BBC Mundo, alguien tendrá que pagar por estos costos logísticos y posiblemente seremos los consumidores. Ya hay empresas que están viendo cómo aumentan los precios de sus proveedores por la subida del precio de fletes y de la importación. Pero además de esto, habrá empresas pequeñas que no sobrevivan a esta crisis o que se pongan en serios aprietos económicos. Con las navidades a la vista, muchos expertos vaticinan que va a ser difícil hacerle frente a la demanda y a más largo plazo es difícil saber qué va a pasar. Si la pandemia y la aparición de nuevas variantes continúan haciendo estragos y la situación con el tráfico marítimo no mejora, es probable, según el análisis de algunos economistas, que continúan aumentando los precios y también los cuestionamientos que ya existen a la dependencia de productos de China. Bueno, cuéntenos si algún producto en particular está siendo afectado por esta crisis de los contenedores en el país donde vive. ¿Terminó, Alejandro? Sí, ahí está. No podía apagarlo. Seguía hablando, pero no podía apagarlo. Bueno, paso un par de slides más y ya estamos. Dale. Bueno, entonces estamos aquí. Bueno, esto, digamos, después lo pueden leer más en detalle si quieren, pero también es otra forma, ¿no es cierto? Esto es el puerto de Vancouver, ¿no? Esto es, si alguien quiere está planificando una exportación a los Estados Unidos, un abastecimiento de los Estados Unidos, piense que puede canalizar perfectamente su export, su import, vía Puerto de Vancouver para escapar a lo que decía la señora esta de BBC Mundo, ¿no es cierto? Paso rapidito. Esto también, ¿no es cierto? Es el enfoque de las terminales marítimas, ¿no es cierto? Time Import Statistics, ¿no? Vos tenés que mirar esto si vos querés de alguna manera evaluar una terminal portuaria para operar. Por ejemplo, acá dice Average Time Import, ¿no? 42 horas, de las cuales Berth Time son 26,62%, ¿no? ¿Y qué pasa con el otro 38%, ¿no? Es decir, el 38% es la parte bruta, ¿no es cierto? O la parte de ineficiencias de improductividades. Bueno, básicamente esto es lo que vos tenés que mirar a la hora de seleccionar una terminal. Por supuesto no lo vas a hacer por un container o por un LSL, pero si tu operación es relativamente masiva o si vas a chartear un buque, bueno, estos son aspectos que tenés que observar muy claramente.
Y acá también, ¿no? Digamos, acá hay gráficas, ¿no? Y acá hay una serie de preguntas. Por un exportador argentino al norte de Europa, ¿qué me indica esta gráfica? Bueno, esta gráfica te indica, si vamos a la gráfica del norte de Europa, ¿no es cierto? Que acá tenés, bueno, los puertos del norte de Europa están relativamente congestionados con 30 horas de operación, cuando normalmente un buque opera en 8 horas, ¿no? Entonces tendrías que buscar por ahí entrar por algún puerto del Mediterráneo, eventualmente, o por un proyecto de oil and gas, minería hidroeléctrica en Sudamérica. ¿Qué me indica esta gráfica? Y bueno, tendrás que ir a Central and South America, ¿no es cierto? Y ver acá en qué aplica estas 20 y pico de horas de average ship time import, ¿no? Y ver en qué puerto eventualmente. Y bueno, y así podés ir respondiendo y podés ir viendo estas preguntas en relación a estas gráficas o estas barras de acá, ¿no? Para un proyecto minero en Angola, ¿no? ¿Qué me indica esta gráfica? Bueno, Angola se abastece a través de Sudáfrica. Fíjense, Sudáfrica tiene 60 y pico, 65 horas de tiempo de espera, con lo cual estás totalmente congestionado. Tendrías que buscar otro puerto, ¿no? No, ni Durban ni Cape Town. Tendrías que buscar alguna forma de llegar a Angola, por ejemplo, ¿no? Bueno, y ya para terminar, lo importante de todo esto, ¿no es cierto?, es algo que es sagrado en esto y hay que entenderlo desde el vamos, ¿no? La distancia entre dos puntos puede o no ser relevante a la hora de fijar un precio de venta, ¿ok? Puede o no ser relevante a la hora de fijar un precio de venta. El precio depende de la oferta y la demanda en un momento determinado, lo que se dice en el mercado, what the market can bear, lo que el mercado pueda bancar, ¿no? Lo dijo la señora ahí de BBC Mundo, ¿no? Acá para de China a Sudamérica 5 veces, de un año a otro, ¿no? Eso es what the market can bear y es oferta y demanda. Sin embargo, la distancia sí se considera para determinar el costo de transporte entre los puntos. Después dependerá de cada operador, ¿no es cierto? A ver si vende arriba el costo o vende abajo el costo por una cuestión financiera de sobrevivir, de permanecer o lo que fuere, ¿no? Entonces, es decisión del operador. Bueno, acá hay unos índices que les dejo, no hay más tiempo. Esto es lo que yo les decía, simplemente es el puerto de Singapur. Singapur, fíjense, buques autónomos, vehículos no tripulados, ¿no? Fíjense todo esto. Terminal automatizada, grúas de puerto automatizadas, plazoleta de estiva automatizada, vehículos automatizados. Es decir, acá no ves un solo tipo caminando, ¿no? Está totalmente automatizado. Y esto, digamos, este buque que entra acá está guiado por lo que se llama E-shipping, ¿no es cierto? O E-birding, es el proceso de atraque guiado todo de manera digital. Esto está muy lindo, lo llama e-navigation. Está muy lindo, pero le está poniendo los pelos de punta a los aseguradores. ¿Por qué? Porque un buque, por ejemplo, como vimos en la foto, como de repente, que transporta 20.000 contenedores, es un buque que tiene un precio de construcción 180 o 200 millones de dólares. Y a bordo lleva mercaderías por 3.000 o 4.000 millones de dólares, o sea, por 15 o 20 veces más. Si llega a tener una colisión, un accidente por algún error digital, digamos, son valores gigantescos a salir a cubrir, ¿no? Entonces hay mucha preocupación de esta tendencia a la automatización y la tecnologización de las terminales portuarias por parte de las empresas de seguro. Bueno, ahí tenés a Singapur, es una estructura espectacular. Esto yo les propongo verlo la clase que viene, y esto también. Bueno, así no me atraso más. En definitiva, estos son temas, digamos, apenas los nombré hoy, que los vamos a deshojar con Margarita, ¿no?, en la diplomatura en Comercio Internacional de la Universidad Austral. Cualquiera que tenga interés, ¿no?, personal o en su empresa, para algún ejecutivo, algún empleado, algún colega, encantados de poder charlar con ustedes, ahí tienen los datos. Y bueno, y ahora ya quedo a disposición de las preguntas que pudieran haber. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Tenemos una pregunta de Diego. Diego, ¿querés habilitar el micrófono y formular la voz o la leo yo? No, está bien, podés leer la voz, no hay problema. Bueno, con las nuevas restricciones que el gobierno argentino adoptará desde el 1 de enero del 22 en la industria yerbatera, ¿no será un gran momento para exportar a Europa y Asia? Sí, bueno, vos sabés que
Sí, por supuesto. Viste que hay un proyecto de, creo que es Piporé, que seguramente lo conoces, de exportar a India, ¿no es cierto? Donde están haciendo una investigación de mercado bastante extensiva por el tema de que los indios toman 7 tazas de té o 7 vasos de té o de hierbas, ¿no? Por día, promedio. La India son 1.300 millones de personas, con lo cual es un mercado infernalmente gigantesco, ¿no? Y Piporé, por lo que sé, está apuntando a suplir esa demanda de 1 vaso por día, con lo cual tendrá que exportar a media provincia de Misiones para poder suplir la demanda. Pero sí, sin duda, hay que buscar mercados alternativos, no cabe duda. No tenemos otras preguntas. No sé si alguien quiere formularla ahora en este momento, habilitando el micrófono. Quedan 5 minutitos aún disponibles. Alejandro, Atónitos. Sí, Valentín. ¿cómo va? En Hola. un momento dijiste que los puertos obviamente tienen como 2 canales de ingresos, ¿no? A los carriers, por un lado, y a los importadores y exportadores. ¿Vos tenés esa relación en porcentaje? ¿Cuánto ingresa por importadores y cuánto por carriers? Es, por ejemplo, 90% importadores, 10% carriers. Me imagino que va variando, ¿no? Pero ¿tenés una idea de la relación esa? No, es muy variante, ¿no? No solo varía por puerto, sino que varía por región, ¿no? Sí, habría que verlo, habría que estudiarlo, pero es muy variable. No te podría dar con certeza esa relación. Tenemos Perfecto. otra pregunta. Les consulto si la información de los puertos está disponible para el público, si es accesible esta información al momento de analizar alternativas y conocer la productividad más allá de la publicidad propia que haga cada puerto para vender sus servicios. Claro, es muy buena pregunta esa. En realidad los puertos, claro, cuando vos vas a averiguar, cada puerto es el mejor del mundo, ¿no? Es el más productivo, el más eficiente, el óptimo, ¿no? Esto es así. Cada uno vende lo suyo, por supuesto. Pero si vos querés realmente hacer una averiguación o una pesquisa, como dicen nuestros amigos de Brasil, del Mercosur, lo que tenés que hacer es observación directa, ¿no? Pedir una visita a la terminal, mirar, sacar fotos, mirar, después pedir estadísticas, por supuesto, interpretarlas. Pero el elemento más poderoso en un estudio de factibilidad logística, si es eso lo que estás preguntando, o eventualmente una investigación de mercado, es la observación directa. Ningún puerto te la va a negar, por supuesto, tenés que tener algún argumento para que te permitan visitar esa terminal. Un potencial cliente puede ser, tendrás un volumen de carga importante, estás seleccionando la terminal, lo que fuere. Bueno, sea como fuere, los puertos por lo general dejan entrar gente con intenciones digamos, de convertirse en potenciales clientes, ¿no? Desde ese punto de vista, lo más potente, repito, es la observación directa y el criterio que le puedes aplicar. Complementado con las estadísticas correspondientes al puerto, ¿no? Por supuesto. Bueno, después Ezequiel preguntó algo similar que está relacionado con lo que acabas de decir, de dónde tomás toda la información acerca de los niveles de desempeño de cada puerto. Claro. Y después Jorge pregunta, bueno, excelente la presentación, muchos datos que mencionaste más que nada a nivel KPI, ¿son de acceso público? No son de acceso público. Esto es un poco como en comercio internacional, ¿no? Cuando vos tenés que averiguar algo sobre un mercado específico, no hay nada que sea de acceso público, pero tenés, digamos, varios elementos con los cuales te podés soportar un poquito, apoyar, ¿no? Que no son la Biblia, ¿no es cierto? Pero en Internet hay mucha información, donde vos tenés que separar la paja del trigo, por supuesto, por eso lo haces con criterio. Después podés ir a las cámaras de comercio bilaterales, como estas que están acá hoy sponsorando este evento. Después podés eventualmente ir a un consultor, que obviamente vas a tener que gastar plata, ¿no? O podés hacer un mix de todo. Podés agarrar un maletín y viajar y mirar y hacer observación directa, que es muy potente, y usar el criterio. O podés hacer un blend de todo eso, ¿no es cierto? Es decir, pero hoy por hoy, ¿no es cierto? Con la digitalización hay mucha información disponible en la web, ¿no? También hay mucha información falsa, o no falsa, porque no tienes intención, pero sí incorrecta. Entonces, pero con criterio uno tiene que saber separar la paja del trigo. Entonces, tal vez con
un mix, un blend de esas alternativas, vos podés tener bastante, digamos, enfocado tu objetivo. Tenemos otra de José. A criterio de Alejandro, ¿cuáles son los mejores puertos operativamente para importaciones en Argentina? Diferencias entre las principales terminales. Nosotros no las elegimos, obviamente toca según la línea. Claro, bueno, vos sabés que si hablamos en términos de contenedores, vos tenés 3 grandes terminales, ¿no? Las de Puerto Nuevo, tenés Exolgan y tenés ahora Tec Plata. Vos me decís, vos las terminales no las elegís, viene con la naviera, pero en realidad vos podés elegir un poco la naviera. Al mismo nivel de fletes, vos tenés empresas navieras que hacen la terminal A, B o C. De alguna manera podés elegir. Hoy por hoy, digamos, lo que vos tenés que mirar es cuál es el promedio de despacho a plaza de contenedores de estas terminales, ya sea las de Puerto Nuevo, que yo, Terminal de Río de la Plata, por decir algo, Exolgan y Tec Plata, ¿no? ¿Cuál es el promedio de despacho a plaza de las mercaderías de importación? Eso te va a dar un poquito el grado de eficiencia dentro de la terminal, ¿no? En promedio hoy está en 6 días, ¿no es cierto? Que es muchísimo. Incluso tenés que ver cuál es la operativa de cada terminal, ¿no? Si lo tuyo es un FSL o es un LSL, si fuera esto último, si lo manda un depósito fijo transportuario, ya per se, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas. No tenés una terminal que sea específicamente que yo te pueda decir, mira, esta es la mejor, ¿no? Vos tenés que hacer una comparativa de costos y de tiempos, ¿no? Y de ahí en más planificar. Lo puedes charlar con tu equipo de COMEX, lo puedes charlar con tu freight forwarder, con tu operador logístico, con tu asesor o con tu conciencia. No sé, lo tenés que mirar. Pero es caso a caso y puntualmente. Depende de la mercadería, depende del volumen, depende del origen, depende de un montón de cosas. Tenemos otra de Federico. Bueno, muy buena presentación. ¿Cuándo se calcula que se normalizará toda la congestión portuaria y por lo tanto los precios? ¿O depende del desarrollo de la pandemia? Depende del desarrollo de la pandemia, enteramente. Hoy día está todo por las nubes. Va a haber una caída menos que proporcional al 2021, el año que viene. Siempre y cuando, ¿no es cierto?, las cosas se estén dando como ahora. Después en el 2023 va a haber un repunte nuevamente, ¿no es cierto?, pero menos que proporcional al repunte del 2021, hasta que, bueno, los altos y los bajos se vayan nivelando en un futuro. Pero hay que ver, repito, qué pasa con las mutaciones, qué pasa con la Delta, qué pasa con la Mu, con la Epsilon y no sé cuántas otras va a haber, ¿no? El mundo está muy preocupado con estos temas. Acá estamos preocupados con otras cosas, ¿no? Que ya sabemos, la elección del 14 y todo eso. Pero el mundo está muy preocupado con el tema de los virus. Así que no me extrañaría tener otro 2020 en el 2023 o el 2022. No me extrañaría para nada. Lo cual en términos de comercio internacional es delicado. Sí, perdón. Otra más. ¿Y la operativa de TZ en comparación a las Tec Plata, Exolgan o BEA, cómo se puede evaluar? No te copié bien, Ana, ¿me puedes repetir? Mira, te leo textual lo que está escrito. Y la operativa Sí. de TZ en comparación a las Tec Plata, Exolgan o BEA, ¿cómo se puede evaluar? No, bueno, son operativas distintas, son terminales distintas. TZ más que nada es un puerto, como vos sabés, están especializados en cargas de proyecto y en vehículos, ¿no es cierto? Con los buques Rorro y demás, por más que también operan contenedores, pero digamos, en términos de contenedores no va a ser lo más eficiente comparado con un Tec Plata o con alguna otra terminal, ¿verdad? Pero también, ojo, depende de dónde está ubicada tu planta, ¿no? Si tu planta está en zona norte, está, qué sé yo, en Zárate, está en Pergamino, está por esa zona, bueno, podés mirar con más cariño la TZ. Pero básicamente, por definición, TZ es una terminal de cargas de proyecto y de vehículos. Esos son sus dos core business. Mientras que las terminales de la zona portuaria de Buenos Aires, llámese Puerto Nuevo, llámese Tec Plata, llámese Exolgan, están especializados en contenedores. Mira, yo no sé si pudiste leer el chat, pero hay una lluvia de mensajes de agradecimiento y de Bueno, gratitud por parte de los
de los inscriptos, que están muy conformes con tu presentación, Alejandro, y nosotros te agradecemos un montón. Bueno, muchas gracias. Disculpen que no pude terminar, pero lo que quedó pendiente después lo analizamos brevemente en la próxima. Lo incluyo, no hay problema. Perfecto. Ya estamos en tiempo, así que si les parece y si nadie más tiene algo para preguntar y agregar, podemos cerrar. Y lo liberamos a Alejandro, que debe estar con la garganta seca. Estamos. Pobre. Bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto. Gracias a todos. Y nos vemos el 27 nuevamente. Adiós. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. Gracias.